Aquí seguimos hablando, conversando con los principales candidatos en este especial 28M en 101 Televisión. Y hoy, en esta ocasión, hablamos con el candidato de Con Andalucía al Ayuntamiento de Benalmádena, con Pablo Centella. Enrique Pablo Centella Gómez, 54 años, candidato de Con Andalucía al Ayuntamiento de Benalmádena. Si los jóvenes son el futuro, deben gestionar gran parte del presente. ¿A qué se refiere cuando dice que los jóvenes deben gestionar el presente? Porque siendo así, a lo mejor nos tenemos que quitar de en medio usted y yo. No, no se trata de eso. Encantado de conocerle. Igualmente. No se trata de eso. Se trata de responder a una frase que realmente está muy manida y con muy poco contenido. Los jóvenes son el futuro, ¿verdad? Es una expresión coloquial que se escucha mucho, pero es una expresión vacía de contenido. Porque ese futuro puede ser heredado, ley de vida, nos vamos haciendo mayores, los jóvenes se van haciendo mayores, van ocupando los espacios, pero ese futuro puede ser también protagónico. El futuro es de los jóvenes y para eso los jóvenes tienen que decidir qué futuro. Y el futuro, la Benalmádena de mañana la estamos construyendo hoy. Y si los jóvenes no participan en la construcción de la Benalmádena del mañana, no será su futuro, será el nuestro, claro, que heredemos. Y la verdad es que no es un futuro muy halagüeño. Curiosamente son los menos participativos, ¿no? O los menos movilizados, ¿no? Aparentemente. Bueno, sí, aparentemente, pero cuando se toca la tecla, fíjese, en este último proceso de presupuestos participativos, en el Ayuntamiento de Benalmádena, han participado en torno a 1000 jóvenes. Porque se ha hecho una dinámica muy participativa. Por lo tanto, los jóvenes no son tan pasotas como se intenta hacer ver. Y nosotros estamos dispuestos, en primer lugar, a poner en sus manos un nuevo plan general de ordenación urbana, que es donde se diseña la ciudad, donde se diseña la Benalmádena del futuro, será en ese nuevo plan general de ordenación urbana. Y los jóvenes tienen que tener un papel muy importante. Estamos hablando de personas, de chicos y de chicas, de los 16 a los 30, 35 años, que son realmente el futuro de Benalmádena. Ha hablado de presupuestos participativos, es una de las maneras, ¿no?, que desde su formación proponen de gestión de lo público. Sí, bueno, es una forma de hacer las cosas, ¿no? El ADN, ¿no? Tanto de Podemos como de Izquierda Unida, que somos las dos fuerzas políticas que nos presentamos en estas elecciones en Benalmádena. En nuestro ADN no sabemos hacer las cosas de otra manera. Una parte del presupuesto ya lo deciden los vecinos y las vecinas. Nuestro compromiso es que ese presupuesto va a aumentar, pero no solamente en esto, en consulta ciudadana para temas importantes, en el contacto permanente. Los despachos de nuestro ayuntamiento desde 8 años para acá están abiertos de par en par, ¿no? Y los ciudadanos tienen mucha facilidad para poder hablar con nosotros, para poder hablar conmigo, para poder hablar con cualquier miembro del equipo de gobierno. Y ese elemento, el contacto, la cercanía, el que la gente se sienta partícipe de la ciudad, pues es un elemento muy importante. Por ejemplo, ¿qué consulta ciudadana haría usted si fuese alcalde? ¿Qué le preguntaría a sus vecinos para que tomasen una decisión? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar el presupuesto destinado a los presupuestos participativos, ¿no? Que en estos últimos años ha estado en torno a los 600.000 euros y el primer año lo vamos a aumentar en 1 millón de euros. Pero después las cuestiones de la ciudad, cuando revisemos, cuando hagamos un nuevo plan general, habrá cuestiones que habrá que decidir, importantes. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, qué capacidad podemos tener de liberar suelo para hacer viviendas sociales. Como por ejemplo, cómo podemos hacer... Mire, Benalmádena, la Benalmádena de hoy se construyó prácticamente al 75% en la etapa del señor Bolín. Y en ese momento no se pensaba en los vecinos, en las vecinas, se pensaba en el negocio y se ha construido una Benalmádena una expresión muy coloquial, muy a pegotes, ¿no? Sí. Muy de urbanizaciones donde se vendía el paraíso, muy encerrado, y no se construyeron, o no tenemos mucho equipamiento de zonas de encuentro para la convivencia, para el diálogo entre las personas. En Benalmádena están los barrios clásicos, pero luego todo el crecimiento no se ha ido construyendo ciudad, no se ha ido construyendo barrios, no se ha ido construyendo espacios para que los vecinos y las vecinas se puedan encontrar. La cultura mediterránea es muy de eso, ¿no? Muy de calle, muy de tener esas plazas, esos espacios para el diálogo, para el encuentro, para la convivencia. Ordenar, entiendo todo eso. Hablemos, por ejemplo, de una cuestión que siempre es fundamental en todas las campañas, es la limpieza. ¿Usted cree que su municipio
no es un municipio limpio, o dicho de otra manera, es un municipio sucio? Bueno, hay mucho por hacer. Uno de los elementos que estamos intentando explicar en la campaña es que hay que tener memoria. La memoria individual es frágil. Imagínese la memoria colectiva. Y hace 8 años Benalmádena era una ciudad muy sucia. Sobre todo porque los servicios operativos, que son el motor de la ciudad, el motor también de la limpieza, no tenían personal, no tenían maquinaria, no tenían materiales. Y en estos 8 años, especialmente los últimos 4 años, hemos adquirido 45 nuevos vehículos. Entre ellos 9 barredoras de última generación. Y eso se nota mucho. El camión de baldeo se nota mucho. Benalmádena era un municipio mucho más limpio que hace 8 años, pero sobre todo porque la maquinaria que hemos adquirido, los materiales, pues han hecho posible que ese trabajo sea... Nos encontramos unos servicios operativos hace 8 años a punto del desguace, de la privatización. Le digo, sin personal, sin maquinaria, sin materiales, y nuestra apuesta por lo público ha demostrado que desde lo público se puede gestionar, porque estaban a punto de ¿Usted cree que Benalmádena es un municipio limpio? Queda mucho por hacer. Es un municipio además de mucha balanza de población flotante, y eso también dificulta mucho las cosas. Falta mucho por hacer, pero ahora que se ha avanzado, eso es indudable. Hablemos, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? que es el tema, no solamente en su municipio, sino prácticamente en todos los municipios de Andalucía y de España. ¿Cuál es la solución para que los jóvenes puedan vivir, por ejemplo, en su municipio y no se tengan que ir a otro sitio? Bueno, en Benalmádena la solución pasa porque ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana libere suelo. Tenemos un problema muy importante de suelo en Benalmádena porque se vendió todo, o casi todo. Claro. Y uno de los elementos fundamentales de ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana es liberar suelo para construir viviendas sociales, viviendas asequibles en alquiler. También hay que tener memoria. En Benalmádena hay especialmente 2 lugares con viviendas sociales, y lo que nos encontramos hace 8 años fue la empresa que se dedica a ese mantenimiento en quiebra técnica y con un descuido absoluto de estas barriadas, tanto de Abéjar como de Finoso. No solo reflotamos la empresa desde las delegaciones que hemos gobernado nosotros, sino que ha tenido más volumen de trabajo, se ha integrado en esa empresa la empresa de limpieza de edificios públicos, y en estos momentos en esas 2 barriadas se reconoce muy mucho el trabajo. Por lo tanto, primero, liberar suelo, imprescindible. Segundo, cuidar muy mucho las viviendas que tenemos en estos momentos. Y por último, gestionar también. Estamos empezando a prepararnos para gestionar las viviendas de la Sareb, que en Benalmádena no son muchas, pero son 14 que tampoco hay que despreciar. Hay candidatos que se están lanzando a dar cifras, ¿no? Tantas viviendas. ¿Usted sería capaz de decir si Benalmádena va a tener un número de VPOs de aquí a los próximos 4 años, por ejemplo? Bueno, es que nuestro problema ya no es las viviendas. Nuestro primer problema es que hay que liberar el suelo. Ya. Y para eso está el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin saber qué suelo podemos liberar, es muy difícil o casi imposible el que dé una cifra. En política y en las campañas hay que intentar no ser tan osados. Y cuando se den cifras o se den datos, propuestas, hay que hacerlo muy medido. Nosotros huimos del circo de campaña. Yo sé que en otras ciudades se puede calcular, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, pero en Benalmádena es que no es posible. Quien dé una cifra en Benalmádena es que está haciendo un ejercicio de funambulismo político. Hablemos de... Luego volvemos a la política, hablemos de lo personal. ¿A qué dedica el tiempo libre el candidato? Bueno, en estos meses poco. En esos meses, me gusta ir al cine, aunque tampoco voy demasiado, y salir con los amigos, con las amigas a despejarme, a tomar unas cañas, a tomar unas tapitas, que en Benalmádena hay mucho y bueno, y en ciertos momentos a andar. Recomiéndeme una peli, ya que estamos, no sé, su peli favorita o una que haya visto últimamente. Hay muchas. Para mí, la más de la historia del cine, diría casi mundial, aunque es una exageración, El Verdugo, por ejemplo, ¿no? Al menos es la suya, ¿no? El Verdugo. No me canso de verla, y cada vez que la ponen en televisión, pues hago lo posible por
por verla. Le estoy haciendo a los distintos candidatos unas preguntas del cuestionario Proust y una me la ha puesto en bandeja, ha hablado de sus amigos y una de esas preguntas es ¿qué espera de sus amigos? Pues que estén ahí en el momento en que uno tiene dificultades. Otra pregunta de este cuestionario, ¿cuál es su ideal de felicidad? Mi ideal de felicidad, salir a la calle y ver una Benalmádena donde la justicia social, la empatía entre uno y otra, la solidaridad, el que no haya barrio de primera y de segunda. Para mí eso es la felicidad. Llevo comprometido con la justicia desde muy pequeño. Y después la felicidad yo la encuentro en pequeñas cosas. Una caña de cerveza, una tapa y un periódico en papel a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que más detesta, lo que más rabia le da, en general o en particular? La mentira y la deslealtad. La deslealtad. Y la cara B de esa pregunta sería, ¿cuál es el defecto que más indulgencia le genera? ¿Defecto? ¿Con el que es más indulgente usted? Sí, bueno, yo creo que no soy muy indulgente con los defectos. Me cuesta trabajo elegir alguno porque, bueno, cada uno tiene sus defectos, ¿no? Pero cuando uno lo piensa, parece que son defectos a propósito, ¿no? La gente no es ni mala ni buena, yo creo. Te enfrentas a situaciones en la vida que te hacen responder de una manera o de otra, con los instrumentos que cada uno tiene, con los momentos en que a cada uno le pilla. Y yo no creo que haya gente que sea esto para toda la vida, ni aquello, ¿no? Sino que en un momento de la vida le enfrenta una dificultad o un reto y no sabe cómo afrontarlo, ¿no? Volvamos poco a poco a la política, pero antes, ¿qué es lo que más le gusta de su municipio, de Benalmádena? Ya me ha comentado, por ejemplo, que dar a tomar esa imagen... Bueno, que Benalmádena es la luz, bueno, como casi muchas ciudades costeras, ¿no? Si algo define Benalmádena es la luz. Bueno, en Benalmádena tenemos un lujazo. Y es que tenemos 3 Benalmádenas en una. Sí. Tenemos una costa espectacular, con un puerto marina ejemplar, tenemos una zona urbana consolidada, moderna, como es Arroyo de la Miel, y tenemos un pueblo típico, al estilo de los pueblos típicos andaluces, de calado de cal blanca, en Benalmádena pueblo. Y hay tantas cosas diferentes que hacer en Benalmádena que bueno, yo creo que esa es la grandeza, ¿no? Esa diversidad y también ese crisol de cultura. En Benalmádena nos juntamos más de 140 nacionalidades y va uno por la calle y se va encontrando desde un asiático a un europeo, a un americano, ¿no? Yo creo que esa sensación de estar en el mundo puede hacer de Benalmádena una ciudad única. Luz y cosmopolitismo, podríamos decir, ¿no? A la vez. ¿Por qué entró en política? ¿Y por qué con Andalucía y no en otro proyecto? Bueno, yo entré en política y desde muy pequeño, porque mi estómago respondía ante las injusticias que veía en mi entorno, ¿no? Además, yo viví desde pequeño toda la época de la transición, donde estaba todo muy politizado. Yo tengo que reconocer, no sé si es una gran virtud, que desde muy chico veía los programas de La Clave, estamos hablando de hace muchos años, pero por una reacción natural ante injusticias y cosas que no me gustaban y creía que tenía que responder. Y por una cuestión clave. Yo me hice de izquierda en las catequesis, porque ese mensaje del Cristo, del amor, de la justicia, de que los últimos serán los primeros y de rodearse de la gente más humilde, pues me hizo pensar en un momento dado en que no me preocupara mucho si hay un cielo o un infierno más allá, porque sí es verdad que aquí hay un cielo y un infierno, y están unos barrios y otros. Y mi compromiso es que el cielo fuera toda la ciudad, todos los barrios. Le voy a pedir disculpas por el ataque de tos que tengo, pero también tengo la garganta. Catarro primaveral, que yo creo que nos repartimos entre el catarro y la alergia. Vamos a suponer que el 28M dan los números y usted se convierte en alcalde de su municipio. ¿Qué es lo primero que haría, nada más entrar en su despacho? A los 5 minutos de coger el bastón de mando, crear una comisión para
empezar el procedimiento de remunicipalizar aquellos servicios públicos que fueron privatizados. Estamos hablando de la empresa de agua, de la empresa de basura, de la empresa del cuidado de los jardines y también crear el espacio para crear una empresa que se encargue de la ayuda a domicilio. Nosotros estamos convencidos, no, es la realidad. No es verdad que lo privado gestione mejor que lo público, no es así. Nosotros lo hemos demostrado con la empresa Provise y remunicipalizando la empresa de limpieza de edificios públicos. Pues como eso podemos hacer las demás. Lo privado tiene un hándicap frente a lo público, un defecto, y es que en lo privado una parte de los beneficios tienen que ir para el empresario, ¿no? o para el grupo de empresas o para los accionistas, para quien sea. Lo público puede destinar toda la capacidad a mejorar el servicio. Por lo tanto, no es cierto que lo privado gestione mejor que lo público. Muy pocas empresas públicas han quebrado. Empresas privadas, pues todavía un montón. Depende de cómo se gestione, depende a quién ponga al frente, depende de que cuando alguien ponga al frente no esté ya pensando en privatizarla, que es un poco lo que ocurre en algunas administraciones, que es los que gestionan esas empresas, lo que están es preparando el terreno para privatizarla. Esto es muy del Partido Popular. Deterioro el servicio y una vez que el servicio está muy deteriorado, pues la solución es la empresa privada. Entonces, esa es nuestra primera medida, nada más empezar a gobernar, remunicipalizar todo lo que se privatizó. Y si vamos más allá, en el futuro, ese proyecto del que se sentiría muy orgulloso, que diría, aquí estuvimos nosotros, esto lo firmamos nosotros, nuestro equipo, yo mismo. Sí. Bueno, yo lo planteé antes. Hay que redibujar Benalmádena con ese nuevo plan general de ordenación urbana. Y que la Junta de Benalmádena, dentro de 10 años, diga, estoy en la Benalmádena que yo he construido y que he querido estar. Ese es el gran proyecto de futuro. Y se lo estoy preguntando a todos los candidatos porque pertenece a la memoria colectiva, ¿no? El Tívoli. ¿Qué debiera ocurrir o qué se ha hecho mal? Bueno, en principio, desde el Ayuntamiento y con todos los grupos municipales, pues lo que hemos hecho es proteger los terrenos. Y ahora mismo está claro. Bueno, nunca está claro nada. Todo depende del resultado de las elecciones. Pero o ahí hay parque de atracciones o no va a haber otra cosa. Si Tremont y algún dirigente político creía que se iba a especular, ahí no se puede especular. Pero sí tengo que decir algo. El Ayuntamiento se ha visto muy solo en esa batalla. La Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia, capacidad de influencia, capacidad de mediación, capacidad económica, no ha actuado con Tívoli como lo han hecho con otras empresas estratégicas. La han dejado caer. Pablo Centella, candidato, gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer conocerle. Muchas gracias a vosotros. Gracias.